viernes, 15 horas. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana. Estamos comenzando este orden del día. Un lunes muy particular a partir de lo que pasó ayer. Elecciones en la provincia de Buenos Aires. Elecciones para determinar quiénes van a ser los futuros senadores y diputados en las 8 secciones electorales. Y una victoria importantísima del oficialismo provincial. Gran logro personal de Kicillof, que peleó contra muchos, básicamente la Cámpora y Cristina, el adelantamiento de las elecciones. Vamos a estar enseguida hablando de eso, de todo lo que pasó en cada una de las 8 secciones electorales. Es muy importante la diferencia entre el oficialismo provincial y la oposición mileísta y además la cantidad de victorias en las 8 secciones. Nunca estaba en el imaginario de nadie que el peronismo podía ganar en 6 secciones, solo perdió en la quinta y en la sexta. Hay consecuencias políticas, económicas, de armado. Van a ser 50 días clave hasta el próximo 26 de octubre. Hablamos todo con ellas. Primero, Caro Ramos, ¿cómo le va Ramos? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Buen día, bien. buen lunes. Bueno, y son horas frenéticas, claramente, ¿no? A ver, a primera hora de la mañana, 9:30, estaba convocada una primera reunión de Milei con su gabinete. Para la tarde está prevista otra reunión, así que va a haber 2 en el día de hoy. No estaba Caputo en el hoy a la mañana, pero bueno, era por cuestiones de agenda, decían. Exactamente. Hoy Guillermo Franco es una de las voces de la mañana, planteando esta idea de que para él los resultados macroeconómicos no se terminan de reflejar en la gente, ¿no? Ese fue el mensaje que dio Francos esta mañana, y un gobierno que empieza a tomar nota de lo que fue una verdadera paliza, ¿no? Vos bien lo decías, Pato. Una derrota en la mayoría de las secciones electorales, solamente ganaron en 2, 99 de los 135 municipios para el peronismo, y un Axel Kicillof, que lo vamos a estar hablando también, pero que queda absolutamente empoderado, ¿no? Un Axel que le ganó a Milei, pero también podríamos decir que le ganó a Cristina en algún punto, ¿no? Su estrategia de desdoblar la elección termina siendo favorable, y un Axel que queda muy bien posicionado de cara a la próxima elección ejecutiva. Así que vamos a estar analizando los resultados en cada sección y qué puede pasar en el Congreso, ¿no? Porque también una de las figuras que está siendo señaladas en este momento, o por lo menos miradas, es Martín Menem, presidente de esta Cámara, así que vamos a ver qué pasa con eso. Estuvo ayer radicada casi todo el día en La Plata, llegó tarde hoy a la mañana, en la madrugada a Buenos Aires, trabajó mucho. María Caferata, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato Méndez? Bien, bien. Sí, pero estamos radiantes, preparados ¿Viste? para hacer un resumen de la jornada sorpresiva de ayer. A ver, el día después... ¿Imaginaban esto a las 6 de la tarde? Sí. El peronismo, yo estuve asentada en el búnker de Fuerza Patria, ya desde las 3 de la tarde todos los mensajes que te llegaban de intendentes o dirigentes territoriales que estaban empezando a recibir las fotocopias y las fotos de algunos de los resultados de las escuelas daban cuenta que, primero, estaba habiendo mayor concurrencia de la esperaba, terminó habiendo una concurrencia del 60%, se esperaba bastante menos, y que empezaban a dar buenas noticias. Había un frenesí a las 18 horas, que fue cuando cerraron los comicios, que anticipaban un escenario muy favorable. Cerca de las 7 de la tarde ya se anticipaba que había una diferencia de 8 o 9 puntos. Terminó siendo muchísimo mayor. Esos 13 puntos lo están celebrando todavía ahora, seguro, desde ayer a la noche. Ahora, dale. Vos decís, Pato, que nadie se esperaba. A mí me llegaron ayer a la noche una encuesta que tenían de Fuerza Patria
de hace 2 semanas que ya les daban que ganaban por 10 puntos. Acá hubo una decisión del peronismo de no decir nada. Puede ser, y no adelantar que iban a ganar. Efectivamente, no. A mí me llegó de parte de una persona que yo había conversado sobre este tema y que empezaron a anticipar que incluso antes de que se destape el escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, había un escenario muy desfavorable para el gobierno nacional de la provincia de Buenos Aires. Pero María, por ejemplo, seccionales como, bueno, la séptima, ¿no? Sí. Donde ganaron la segunda, que es San Nicolás. La segunda, todo el la cinturón. cuarta, digo, era como raro, ¿no? Por eso digo, bueno, por lo menos yo no lo tenía. El voto del campo, ¿no? El voto del campo, en claro. la cuarta. A ver, después va a haber que hacer un análisis pormenorizado en qué pasó en cada uno de los municipios. Sí es cierto que el peronismo terminó ganando no solo a razón la primera y la tercera, Claro. que es donde te resuelve un poco en el número de votos haber ganado, sino también a nivel territorial. Cinturón productivo de la segunda sección electoral. ¿Qué es lo que está pasando en San Nicolás? Claro. No, y también está viendo la crisis de muchas industrias como resultado del actual programa económico del gobierno nacional y se vio reflejado ahí. El resultado de la cuarta sección electoral, que es agropecuario fundamentalmente, que es Junín y otros municipios. Bueno, que hablan también un poco de estas tensiones que tal vez no se ven reflejadas en cuando las organizaciones corporativas que representan esos sectores como la UIA o la sociedad rural se reúnen con Javier Milei, pero por debajo hay bastante malestar. Entonces, la clave que va a tener que analizar el gobierno a partir de ahora es no solo por qué perdió en el conurbano, sino también por qué perdió en secciones que uno pensaría naturalmente iban a acompañar y que no suelen votar el peronismo. Un par de cuestiones que tienen que ver con todo lo que pasó. Primero, un discurso absolutamente correcto, me parece, el de Javier Milei. Muy moderado, ¿no? Exactamente. Primero, sin ninguna objeción al resultado, sin ninguna objeción a la organización de las elecciones, que es otro mérito del gobierno de la provincia. A mí me tocó cambiar de escuela, por ejemplo. Era todo un tema ese y la verdad que no hubo cuestionamientos, los datos aparecieron rápidos. Pero, bueno, un gobierno que reconoció la derrota, se planteó cambiar algunas cosas porque, bueno, el resultado así lo marca, pero también señaló el propio Milei que iban a ser absolutamente consecuentes con el modelo económico. Sí. Habrá que ver cómo se concilia eso. Son las cuestiones que están pasando esta mañana. Y el otro hecho, que era una elección que si bien el gobierno nacionalizó, en algún momento decían, si perdió por 14 puntos, tal vez no es la voz ni la cara del gobierno. A veces se preservan los dirigentes ante estos hechos. Dio la cara, no cuestionó nada, así que yo estaba viendo ese momento con algunos adversarios del gobierno nacional y lo reconocieron como un dato, ¿no? Así que bueno. Sí, la presencia de Milei en el búnker libertario se terminó de confirmar alrededor de las 7 de la tarde. Hasta ese momento no era seguro que Milei fuera al búnker. Finalmente fue. Primero habló Sebastián Pareja, Pareja completamente abatido, ¿no? Planteando que en su primera aparición hablaba una derrota por 4 o 5 puntos, nada más. Exacto, y que digamos que el gran peso de la responsabilidad también recae sobre él y sobre Karina Milei, que fueron los dos armadores de la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Luego sube al escenario Milei junto con Karina y Santiago Caputo, habían estado los tres en una especie de saloncito VIP ahí en el salón de eventos, siguiendo los resultados. Y un Milei con un estilo, digamos, poco visto, ¿no? Muy moderado, reconociendo la derrota, planteando, vamos a corregir los errores que hagan falta, pero, y agrega, el rumbo no se toca, ¿no? El rumbo económico, las políticas en materia de seguridad, justicia, salud, bueno, enumeró, desregulación, todas, va a continuar igual. Con lo cual, el vamos a corregir errores queda un poco a medio camino, ¿no? Entre porque el rumbo va a paréntesis. seguir siendo el mismo. Y te agrego lo último, Pato. Un Luis Caputo que no estuvo presente en el escenario, pero que sí sacó rápidamente un tuit después del mensaje de Milei planteando esto de en materia económica, fiscal y cambiaria no se toca nada. Nicolás Márquez lo escuché esta mañana planteando que dice, bueno, obviamente el resultado es un golpazo, pero si querés una mirada que nos aferra a alguna posibilidad de reconstrucción, es que estamos, dijo él, como en la primera oportunidad cuando perdimos la primera vuelta contra Sergio Massa. Era Sergio Massa 38 y pico,
37 y pico, y el candidato libertario que era Milei con 30. Dice, estamos así, pero obviamente hay que recomponer un montón de cosas en un momento donde tampoco florecían ayer, era entendible, pero no había casi voceros libertarios que explicaran nada, ¿no? Apareció esta mañana nada más que Franco, pero poco. Lo último, María, vamos a las placas. A ver, bueno, prestad atención hoy. Pase de factura en La Libertad Avanza, ustedes lo mencionaban a Sebastián Pareja, es uno de los principales apuntados respecto a cómo fue el armado en la provincia de Buenos Aires. Hay que prestar atención. El PRO ausente también en ese escenario. Sí. Vimos en el escenario del búnker La Libertad Avanza estuvo solamente los ministros nacionales. Dicen que estaban abajo, no yo no había- los vi, Ritondo y Santilli. yo no Estaban los vi. en el búnker, pero no estaban los candidatos y no estaban una de las partes fundamentales de esa alianza, porque recordemos que en la elección local se llamó Alianza La Libertad Avanza para una especie de reconocimiento invisible hacia el PRO. Y después lo vamos a repasar. Bueno, el PRO jugó fuerte y en los lugares en los cuales la alianza terminó ganando fue fundamentalmente gracias al apoyo que tuvo en el PRO en esos distritos. Como Vicente López, ¿no? Como Vicente López, que ahí fue muy claro, pero también En la primera Mar del sección, Plata. en la- El Mar del Guillermo Plata. Montenegro fue el único que pudo celebrar un triunfo importante. Y después arranca el proyecto presidencial de Axel Kicillof. Sí. Ayer lo que se escuchaba era, se siente Axel presidente, y la propia dirigencia cantaba borombombón para Axel la conducción. Bueno, después hablamos, tengo alguna pregunta para Caferata sobre el rol de Cristina también ayer, pero 11 de la mañana con exactamente 11 minutos, títulos y ya seguimos, a ver. Bueno, se reúne la Comisión de Discapacidad, tema central como tema de campaña de lo que pasó hasta ayer. Van a tratar mañana proyectos relacionados con trastornos del espectro autista y la reforma en el ANDIS o en la ANDIS. Más reuniones, en este caso de las comisiones de energía y combustibles y presupuesto y hacienda. Tratan mañana martes temas como energías renovables y promoción del uso de hidrógeno verde. Comisión investigadora sobre criptopesos Libra. Mañana, ¿qué martes hay? A las 16 se reúne para recibir declaraciones testimoniales. Bueno, y estamos con Caferata María, que tuvo un domingo muy platense, y vamos con datos y números, Caferata. A ver, Bueno, hagamos ¿cómo estaba la autopista de vuelta a la noche? ¿Tranquila? Quedado en la Marinet. Tranquila. Paseo. Tranqui 140. Dale. Vamos a hacer un resumen un poco de lo que fue el resultado que ya pudimos empezar a conocer, vos lo decías, Pato, relativamente temprano, desde las 9 de la noche, el escenario ya se anticipaba. Y te cuento un chisme. Nosotros nos enteramos en el búnker que estaban los resultados y se había ganado porque empezamos a escuchar desde el lobby, la sala de prensa estaba en un piso, en un semipiso arriba, empezamos a escuchar la marcha peronista a las 9 de la noche, que era la reacción de que ya habían llegado los resultados, 15 minutos después lo oficializaron, de que se había ganado 14 puntos después se terminó cerrando. A ver, resultado. Fuerza Patria, 47% de los votos, un resultado inédito. Recordábamos la semana pasada, ¿cuál era el cálculo que hacían un poco en Casa Rosada? Que mientras fueran menos de 5 puntos de diferencia no había problema, que mientras fueran menos de 5 puntos de diferencia el mercado no se iba a agitar tanto y que mientras fueran menos de 5 puntos de diferencia el establishment iba a tomar el resultado electoral con cierta tranquilidad. Y muy del establishment y de los mercados y poco de la política. Si perdés, aunque perdés, ¿viste? No, por pero 5. una cosa es perder por 5 puntos y otra por 14. Pero bueno, dale, pero está bien. Y también porque es la pregunta de qué va a pasar el 26 de octubre. Claro. Hay cierto consenso generalizado de que la Libertad Avanza va a repuntar de cara a octubre. Después de las derrotas también hay procesos políticos en los cuales generan cierto ordenamiento, empiezan a hacer algunas modificaciones y se llega de otra manera. Hay un 40% de ausentes sobre los cuales habrá que trabajar, Sí. que después habrá que ver cómo resulta, porque también en su momento acuérdense que el peronismo, el masismo, quería trabajar sobre los que no van, ¿no? Acordate, y no le resultó.
Pero bueno. Creo que la Libertad sí. Avanza es el que tiene que salir a Sí, buscar claro, esos votos que claro, faltan, ¿no? habrá que Esos ver si te ausentes. responden, pero bueno. Sí, es curioso. Ayer cuando hablaba con algunos de los armadores del peronismo te decían, está yendo más gente a votar y esto nos conviene, porque es gente que nos viene a votar a nosotros. Claro. Entonces hay que hacer poner una lupa a ver de qué sectores son importantes que vayan a votar y terminan jugando a favor de un sector o del otro. Ahora, el dato de la jornada es, se esperaba una concurrencia más o menos de 55 puntos, terminó siendo 60, similar a lo que puede ser una elección nacional para una elección local y que fue mayor a la gran mayoría de las elecciones provinciales que ya tuvimos hasta ahora. Claro, hay que decir que es más baja respecto de la última elección, pero es la primera vez que la provincia de Buenos Aires vota desdoblado, sola. Entonces no es tan comparable, ¿no? Sí, y ni que hablar cuál es el efecto. Esta es la primera vez que la provincia de Buenos Aires tiene una elección propia, Claro. que no es nacional, que toma una decisión respecto a los intereses provinciales. Bueno, hay que ver si eso se va a replicar a futuro y qué va a implicar para el ordenamiento territorial de la provincia de Buenos Aires, porque una elección desdoblada es todo el poder a los intendentes y los intendentes pasan a tener otro rol a partir de ahora y lo vimos muy claramente con los resultados electorales. Los municipios en los cuales el peronismo pisó muy fuerte fueron esos municipios también los que los jefes comunales jugaron muy fuerte a favor y fue una de las debilidades que tuvo el gobierno, porque si bien contaba con algunos intendentes del PRO, por ejemplo, o Diego Valenzuela en 3 de febrero, no tiene esa pata territorial que tiene el peronismo o incluso el radicalismo, que no hizo una buena elección el radicalismo. Pero bueno, repasamos eso. 47 Fuerza Patria, La Libertad Avanza llegó a 33. El argumento que va a sostener ahora el gobierno es que estos 33 es el piso y el 47 del peronismo es el techo. Vamos a verlo. Me quedé con esto porque Andrés Malamud es un politólogo muy capaz, muy creativo, muy radical en su momento. Sí. Y ayer tuvo un tuit muy irónico que decía amplia victoria del radicalismo sobre la izquierda. El radicalismo 5%, a la izquierda 4%. Sí, y fue exactamente. 4,4%. ¿Y el radicalismo solo como tal? ¿Dónde compitió solo? ¿En algún lado? No, todo fue como parte. mixturado, ¿no? Claro, Con- claro. Fue un acuerdo con el peronismo no Claro, kirchnerista claro, y claro. también con Florencio Randazzo, Margarita Exactamente. Stolbizer, como Sí, todo sí, ese sí, ahí está. sector de la ancha avenida del medio. Está. Sí, No, que... tampoco son propios todos los 5, no son propios los radicales tampoco, claro. No, Claro. pero fue Claro. la Sí. única representación clara que hubo de parte del radicalismo fue como parte de esta fuerza de Sí. centro que somos Buenos Aires, que está mutando en otras provincias a nivel nacional con el título de Provincias Unidas, El ¿no? esqueletismo Pero que no naciente. terminó teniendo el resultado esperado, me No. parece, ¿no? Un nivel de votos mucho más bajo del esperado, a pesar de que ayer hubo varios gobernadores que salieron a pronunciarse, Martín Yarlora, Maximiliano Puyaro, planteando que hay que pegar un golpe de timón Ujú. y que esto fue un llamado de atención al gobierno nacional, ¿no? Este es el número histórico, 5%, que tenía Randazzo hace años cuando peleaban Cristina contra Bullrich. Sí, Era lo mismo. Este es el número de peronismo no Randazzo. kirchnerista base. Sí. No, pero para mí el dato ayer de la jornada fue eso que está mencionando Caro. ¿Cómo salieron todos los gobernadores inmediatamente después que se conocía el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires a decir hay que cambiar las cosas? Porque esto tiene que ver con el rol que va a tener Kicillof a partir de ahora, las Claro. conversaciones que están existiendo entre muchos gobernadores respecto a, bueno, qué va a pasar en el 2027, cómo Sí, se va a claro. sostener la gobernabilidad de Javier Milei, y empezó a dar una sensación de que todos se le empiezan a animar al gobierno nacional claro. también, ¿no es cierto? Que Yarlora y Puyaro, apenas salgan los resultados, salgan a hacer un El comentario. mismo tuit, además, calcado. Es, bueno, eso, empieza a un cierto empoderamiento de parte de la oposición y que no deja de ser negocio para algunos estar junto al gobierno nacional, que hasta hace 6 meses era otro escenario. Yarlora y Puyaro más Kicillof son casi el 60% del votantes. Sí, es verdad. no. Entre las 3 provincias tenés eso. Sí, 58, 56. Por eso, Sí. y eso no lo dijimos. A ver, cuando estamos hablando del 60% de concurrencia, estamos hablando de 8,6 millones de votos. Ujú. Es la provincia más grande, el resultado de la provincia de Buenos Aires te afecta a cualquier elección Totalmente. nacional. Entonces, ¿por qué se habla de Y la madre agradecé de que todas no te las cambien el batallas? reglamento interno de la Cámara y no están los diputados por la provincia que deben Ni estar. que hablar, que deberían Está ser 70. subrepresentada. Debería ser más del doble de la cantidad de diputados Mirá vos. nacionales si fuera representativo sobre la cantidad de
de votantes. Se intentó hace un par de años, ¿se acuerdan? Sí. Y se Nunca se terminó logra. cayendo. Y sí, claro. Es muy casta. Sí, no. Sí. Aumentar No, los es que el miembros de la problema Cámara. era que tenían que reducir la cantidad de la representación de otros Claro. lugares y provincias como Tierra del Fuego se Sí. quedaban sin diputados, se quedaban con uno solo. Y bueno, y ahí Es juega el más poder federalismo. para la ya poderosa provincia de Buenos Aires. Y Ciudad también Sí, aumentaría, me claro. parece. Sí, el poder que, a ver, Axel Kicillof en su discurso el día de ayer hizo dos guiños. Uno, el que mencionaba Caro, dijo, esto es sumar fuerzas Sí. y hay que ir por afuera del peronismo. Guiño de los gobernadores, hizo mucho hincapié en la cuestión del federalismo, la falta de recursos, denunció que les debe 12.000 millones de dólares a la provincia. Entonces hay que prestar atención a esos guiños. Ahora, pero les decía, entonces, Vamos. Somos Buenos Aires sacó el 5%, el FIT sacó el 4% y una concurrencia que no se esperaba de 8,6 millones de votos que se espera que vayan a crecer después en las elecciones nacionales. Ahora sí, vamos, traje 4 secciones electorales Sí. para que prestemos particular atención. Acá, en la primera sección electoral, todos te dicen, fue la elección de Gabriel Catopodis. Sí, claro. Que Gatopodis, ministro actual, de sí. Obras Públicas, ex intendente Sí. de San Y Martín ex ministro de Obras Públicas de la Nación. Alberto, y ex sí. ministro a nivel nacional, se echó la campaña al hombro y terminó sacando, Sí. sacó 47 puntos. En la primera sección electoral, Valenzuela sacó 36,8 puntos. Estábamos hablando, para que entiendan, de un Gastó los escenario... trenes del Sarmiento. Se subió todo el Sí. Sí, sí, Pero sí. hace una semana, vos tenías 2 semanas, las encuestas te daban un empate técnico en la Sí. primera. Hace un mes, vos tenías que la Libertad Avanza arrasaba en la primera sección electoral, le sacaba más de 6 puntos y de esa manera permitía poder ganar la provincia, porque hoy en día la primera sección electoral es la más populosa e históricamente Sí. ha funcionado como una suerte de termómetro político de la Nacional. provincia. Por lo Quien- dispar. Sí, y por quien gana en la primera suele ganar a nivel provincial. Y tenés un escenario que le sacó 10 puntos a Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, también, que es una personalidad muy importante, ahora ex-pro. Claro, solo que fue el primer intendente del PRO en pasarse a la Libertad Avanza, ¿no? Uno Sí. de los primeros. Sí. Son las únicas 2 fuerzas que lograron terminar sacando bancas en la Cámara de Diputados, por eso los traje. Después Somos, que por ejemplo el candidato era Julio Zamora, intendente de Tigre. Tigre, no terminó pasando el porcentaje mínimo, tampoco la izquierda ni el resto de los bloques. Acá hubo una polarización muy clara en Sí. la primera sección electoral. Vamos a la segunda sección electoral, que lo mencionábamos porque también fue una sorpresa. Se esperaba que segunda sección electoral, bueno, Cinturón Productivo, San Nicolás, es un sector que a veces no suele acompañar al peronismo. Bueno, en este caso ganó Diego Nani con el 35% de los votos, que le superó, sacó 5 puntos, no fue tanto a la Libertad Avanza, que encabezaba Natalia Blanco, porque se generó un escenario de Claro. tercios que fue habilitado fundamentalmente, y acá la Libertad Avanza va a tener que prestar atención, por los Pasaglia. Manuel Pasaglia sacó el 24% de los Sí votos. que pegó un zarpazo, Sí. porque digo, la opción de la tercera opción, por ejemplo, en la cuarta no funcionó, pero acá se quedaste con un cuarto del electorado. Y recordemos que los Pasaglia son del PRO, son de ese grupo de intendentes del PRO que muy reducido, pero que se negó a cerrar un acuerdo con la Libertad Avanza. Estaban preocupados en su momento en el PRO porque no hubiesen acompañado y lo demostraron. Acá fueron con el sello Hechos, que es el sello de los Pasaglia, pero formaba parte de una alianza no oficial con Somos Buenos Aires. Son los hijos de Ismael Pasaglia, que ya fue intendente de San Nicolás y que fue ministro de Felipe Solá. Estuvieron cerca del peronismo, estuvieron cerca del radicalismo, cerca del PRO y ahora dijeron vamos solos. Vamos solos. Y le ha sido muy bien. Es el tercer Pasaglia como intendente, hubo otro hermano también. Así que Sí, son los 2 hermanos, ¿Viste? se van... Sí, más el padre que estuvo antes, Exacto. efectivamente. Que ahí fue el dato de esa sección electoral y habilitó fundamentalmente que pudiera ganar el peronismo. Vamos a lo que fue la victoria anunciado. No hubo sorpresa. Si quieren que... Sí, me dicen que vamos primero a la pausa y después Dale. porque ahora viene la tercera, ¿no? Sí. Donde hay un montón de... Ahí, bueno, el dato después amplía María, pero fue que el peronismo duplicó lo que era la performance de la Libertad Avanza. Estamos en el orden del día, están pasando un montón de cosas, está muy atenta Caro Ramos a lo que pasa con la reunión de gabinete. Estamos con los datos y números de ayer. La pausa, ya venimos.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes.
Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Bueno, exactamente 11 de la mañana con 32 minutos, una mañana nubosa, no hay sol. Ayer fue un día divino, en cambio, acompañando el momento de la votación, pero hoy nada, ¿eh? Pero dicen que la temperatura también va a ir para arriba, básicamente ¿Cuándo llega en la esta primavera, semana. Pato? Está Y tardando. la primavera, no, ya llegó el 1 de septiembre, no nos escuchan, pero ya llegó. Bueno. Nosotros habíamos Están decretado. Cierto. ¿Sabes qué? La yeteamos nosotros. Dijimos, Sí, arrancó sí. la primavera. Es una semana de día de 12 grados. Es Fue una nuestra nena curva. rebelde, ya tendría que haber llegado, pero bueno. A ver, María Caferata, Sí. la tercera sección electoral. Victoria anunciada para el peronismo, No no por hubo tanto. grandes... No, bueno, es verdad. Claro, Esa claro, es, a ver, claro. hagamos hincapié A ver, en eso. dale. Tercera sección electoral, la boleta que encabeza la vicegobernadora Verónica Magario sacó 54% de los votos. Bondarenko sacó el 28%. Epa. Efectivamente fue el doble de los votos. La Libertad Avanza esperaba con sacar una diferencia de 10 puntos. Una buena elección hubiese sido una diferencia de 10 puntos. Hasta 15, que es lo que suele sacar el peronismo. Nadie se esperaba el doble. Acá también el tortazo vino de la mano de la diferencia de 10 puntos en la primera y más del doble en la tercera. Recuerdo incluso que al mediodía, ¿no? Uno tiene que ir con tranquilidad, pero al mediodía empezaron a llegar unos resultados a la Libertad Avanza que decían que le había ido en algunas escuelas de la tercera mejor de lo que esperaban. Terminó perdiendo en prácticamente todos los municipios pintados de azul, con una novedad. Acá hubo una salvedad de la polarización porque Claro. Nicolás del Caño logró ingresar a la legislatura. El FIT sacó el 5,6% de los votos y logró meter 2 bancas. También por el caudal Ahora de competía por votos la de- primera, pero la que es matancera como dirigente docente. Romina del Pla. Romina del Pla. Exactamente, Sí, exactamente. sí. Claro. Y una Magario que no va a asumir, ¿no? Una Magario efectivamente que no va a asumir, lo había anticipado, el Fuerza Patria tuvo muchas candidaturas testimoniales, fue incluso uno de los motivos de discusión con Cristina Fernández de Kirchner, que la única conversación que tuvo con Axel Kicillof el día ese traumático del cierre de listas bonaerenses, que cortaron la luz porque no llegaban a firmar la lista de unidad, tiene una conversación Cristina y Axel y lo único que le pide Cristina es que no vaya Magario y que no vaya a listas testimoniales. La decisión, ese fue uno de los primeros no que hace Axel Kicillof. El primer no fue decirle que no a unir las elecciones, de tomar la decisión de desdoblar. Cristina le pide que no desdoble, él decide avanzar con desdoblar. Y después Cristina le pide que no presente candidaturas testimoniales porque se lo iban a recriminar por parte de la sociedad y la Libertad Avanza. Y Axel no decide avanzar porque quería que fuera Magario su candidata en la tercera. Que contrasta un poco con la elección de Mayra Mendoza, ¿no? Que ella sí adelantó que va a asumir, ¿no? Sí. Mirá vos. Y hay que ver, Digo, bueno, y todo puede cambiar, ¿no? Obviamente hablando del 2009, una vida. Pero Cristina era presidenta cuando en el 2009 en la provincia de Buenos Aires toda la lista era testimonial, ¿no?
Estaba Néstor Kirchner, estaba Sergio Massa, estaba Daniel Scioli. Nadie Ninguno recibió Una un asumía. vida archivo. pasó Y perdieron contra Francisco de Narváez. Con Francisco de Así Narváez. que puede ser que haya cambiado Cristina, es entendible. Bueno, y hablando de Francisco Narváez, se rompió para el peronismo un poco la maldición De de los las años- elecciones de medio término. Claro, totalmente. Uno de los argumentos que tenían en Fuerza Patria cuando les preguntabas cómo creías que le iban a ir, decían, mira, el peronismo hace 20 años que no gana una elección de medio término y sin embargo a los 2 años después ganamos a las elecciones nacionales. Entonces era una manera de bajar un poco las expectativas. Se rompió esa maldición de los últimos 20 años. Hay que ver si después no termina Y significando lo que algo para sí, 2027. Van a quedar elecciones desdobladas para siempre con este antecedente. Y es muy probable. Claro. Es muy probable. Claro. Sí, teniendo en cuenta la campaña que hizo el propio Kicillof. Hay que ver después. Sí. 2027 Queda se baraja lejísimo, y aparte. se da de nuevo. Octubre queda Preguntale al lejísimo. gobierno que hace un mes tenía otra vida, Otro obviamente. escenario. Claro. Bueno, ahí tenemos resultado de la tercera sección electoral. El peronismo duplicó los votos. Vamos a hacer un salto y yo quiero ir a la quinta sección electoral porque fue la que ganó la Sí. Libertad Avanza, ¿no? Porque acá hubo un 6-2. El peronismo ganó en 6 secciones electorales, la Libertad Avanza ganó en 2 secciones electorales. Esperaban otro escenario. Realmente fue muy pobre, no solamente el caudal de votos recibidos, sino fundamentalmente la fuerza territorial. Ahora, ¿quién ganó en la quinta sección electoral? Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, el intendente de Mar del Plata, sacó 42% de los votos frente a una Fernanda Raberta de la Cámpora que sacó el 37%. No hubo tanta diferencia. Lo que pasa que el municipio de General Pueyrredón es el más denso luego de La Matanza, es muy importante. El intendente es Montenegro, partís de una base para toda la sección electoral muy importante, Sí, efectivamente. que ahí habla un poco de qué era lo que el PRO podía aportarle a la Libertad Claro. Avanza. Y prestemos atención a ver qué pasa esta semana cuando el PRO empiece a poner la lupa en los municipios que la Libertad Avanza ganó, y son muchos de los municipios que el PRO tiene peso territorial. Sí, claro. El PRO, vamos a ver si toma esta decisión, pero podría subir sus credenciales después de Totalmente. esto. Ahora, también te hace la pregunta, ¿el PRO toma la decisión de romperse y fusionarse con la Libertad Avanza en pos de la elección en la provincia de Buenos Aires? Van a haber pase de factura también a ver si fue una buena decisión. ¿Qué van a decir los macristas? Buena no fue seguro. Hiciste todo esto, rompiste el PRO, te Sí. plegaste al gobierno nacional, le diste todo solo para perder por 14 puntos. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí con los... Incluso, no solamente eso, sino que los PRO que fueron por afuera sacaron un muy buen resultado electoral. Acá van a empezar a surgir todas las voces, Pasaglia, decimos. como Claro. como Vidal, los Penato, todas las que pedían Claro. no cerrar un acuerdo electoral, se los dije. Placa 6. Vamos a la última, sí, ahora sí, un breve punteo, como salieron el resto de las secciones electorales. En la cuarta sección electoral, Fuerza Patria sacó el 40% de los votos y la Libertad Avanza el 30% de los votos. Esto era otra de las sorpresas que hubo en la jornada. Es una sección electoral fundamentalmente rural, con mucha importancia del sector agropecuario, que no suele sacar muchos votos el peronismo, pero acá fue distinta. La sexta sección electoral, que fue la otra sección electoral que ganó la Libertad Avanza, que sacó 41,75% de los votos frente al 34% de los votos. Acá el dato fue el triunfo de la Libertad Avanza en Bahía Blanca y el muy buen resultado electoral que vos lo decías, Pato, sacó Lieberman, que permitió también empujar el resultado. Pese a que hubo 2 hechos en Bahía Blanca, ¿no? Donde primero el viento que destruyó parte de la ciudad, donde Milei recién llegaba, dijo no tengo plata. Y después el tema del subsidio, ¿no? Así todo, los bahienses... Sí, y un veto a Exacto, la al declaración auxilio. de la emergencia, al auxilio a ese dinero. Hubo ahí, y esto el periodismo lo está prestando atención, hubo una lectura de que el responsable de eso fue el intendente, un intendente que se plegó, no es que responsabilizó al gobierno nacional, No. tuvo Sí, una sí, actitud más o menos de acompañamiento. Bueno, en Bahía Blanca ganó Libertad Avanza. Séptima sección electoral, 38% de los votos Fuerza Patria y 32,8% de la Libertad Avanza. Y en la octava sección electoral, en La Plata, triunfo de Julio Alac, el intendente,
cuya boleta que él estaba impulsando, ¿no? Sacó el 44% de los votos y La Libertad Avanza 36% de los votos. Muy elogiado y muy festejado este triunfo porque La Plata es una ciudad veleidosa, muy difícil de ganar, ¿eh? Vienen de una gestión radical y pro, así que la verdad que meritorio. Por eso, ahí hubo un reconocimiento particular de Kicillof por el triunfo en la capital. Ahí estamos. Bueno, el turno de ella con otro tema muy sensible, ¿no? Y vamos a ver qué tan sensible fue en el resultado electoral, ¿no? No sé qué piensan, pero creo que sin dudas influyó el tema del veto a la ley de emergencia en discapacidad, que hace tan solo pocos días, parece que pasó mucho tiempo, pero el último jueves fue rechazado por el Senado. Primer veto rechazado del gobierno de Javier Milei, así que una señal importantísima la del Congreso. Pero sigue, Pato. La verdad es que no se termina con el tema del veto, la discusión sobre la discapacidad. Y ahora vamos a entrar en lo que yo llamo la fase 2 de esta ofensiva de la oposición, porque no se conforman con haber rechazado el veto a la emergencia en discapacidad, sino que ahora también van a empezar a impulsar un proyecto para sanear la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad. Este es un proyecto que presentó el diputado Juan Marino, que es del bloque Unión por la Patria, pero que viene del partido piquetero, ¿no? No es kirchnerista puro, digamos. Lo acompañan varios diputados como Victoria Tolosa Paz, por ejemplo, que también fue una de las protagonistas del anterior debate. Y esto se va a empezar a debatir con mucho timing mañana a las 12 horas en la Comisión de Discapacidad, que se ha vuelto una comisión protagonista, ¿no? Desde este último tiempo. Comisión que preside... una comisión que pasó absolutamente desapercibida en 40 años. Absolutamente. ¿No? Bueno, claro, recuerdo cuando la presidía Luis Dijá, como te acordás del Río Negrino, sí. Tenía bastantes reuniones. Pues me acuerdo, Luisito, sí. Donde por lo general se utilizaba para recibir a las organizaciones y escucharlas. Sí, y el debate del certificado único de discapacidad que tuvo mucho empuje. Es cierto. Pero ahora se transformó de repente, ¿cierto?, en una comisión... Más importante que el presupuesto y Hacienda. Pero lo particular acá es que la preside Unión por la Patria, entonces por eso le da mucho empuje, ¿no? La preside Daniel Arroyo, exministro, ¿no? Bueno, y lo que se va a debatir mañana al mediodía es esta reforma democrática de la Agencia Nacional de Discapacidad, que ahora vamos a ver en qué consiste, pero me adelanto a decir que le va a faltar un pasito porque también tiene giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales y ahí ya sabemos que La Libertad Avanza frena cualquier debate de todos los proyectos de la oposición, así que es probable que el tema quede frenado ahí, pero mañana va a empezar el debate en discapacidad. Vamos a la próxima placa. Porque esto claramente, Pato, es una respuesta a los audios, ¿no? Una reacción a lo que conocimos en los audios, las denuncias de supuestas coimas, donde Karina Milei es la principal apuntada. Entonces, por eso acá lo que se busca es sanear de alguna manera la ANDIS. ¿Y de qué manera? Primero en la conducción de la ANDIS. Hoy tenés una conducción que es unipersonal y que la designa el Poder Ejecutivo. Era Diego Españolo, ahora está intervenida la ANDIS a través de Alejandro Vilches. Pero lo cierto es que se designa a dedo el titular de la ANDIS. ¿Qué es lo que propone el proyecto? Que sea una comisión directiva colegiada de 7 miembros, ¿no? Y lo relevante acá es que se le da voz a las organizaciones de discapacidad, a las asociaciones civiles que tuvieron mucho protagonismo en este debate de la ley de emergencia. Vamos a la próxima placa. Esta propuesta de conducción colegiada lo que establece es que haya un presidente y un vicepresidente designados, sí, por el Poder Ejecutivo, pero que también haya 2 vocales en nombre del COFEDIS, que es el Consejo Federal de Discapacidad, y 3 vocales en nombre de las asociaciones civiles. Insisto, se le da voz por primera vez a estas organizaciones. Y además de la conducción colegiada, que ellos creen que es una garantía de evitar casos de corrupción en la ANDIS, se propone, y vamos a la próxima placa, la creación de un Consejo de Auditoría y Control Social para evitar casos de corrupción. Y este consejo tendría a cargo diferentes tareas que tienen que ver, por ejemplo, con enviar informes al Congreso sobre lo que se realiza en la ANDIS y sobre todo transparentar los datos, ¿no? El manejo de los fondos, las contrataciones, las licitaciones, los pagos, bueno... Todo lo que es el manejo presupuestario de la ANDIS tendría que estar reflejado en un tablero trimestral, lo llaman ellos,
de datos abiertos, de modo tal que todos puedan ver en qué se destina el dinero de la ANDIS, que es lo que está siendo puesto bajo la lupa en este momento, ¿no? Vamos a ver declaraciones de Juan Marino, el autor de este proyecto, que dice: esta ley es una propuesta de depuración democrática que busca blindar a la ANDIS de la corrupción, devolverle la confianza a la ciudadanía y poner la gestión de las políticas de discapacidad en manos de sus verdaderos protagonistas. Por eso es que las organizaciones tendrían presencia en esta nueva conducción colegiada. Y por último, repasamos brevemente el rechazo, ahí va, al veto a la emergencia en discapacidad. Sucedió la semana pasada en el Senado con una mayoría realmente abrumadora, 63 votos a favor de la ley de discapacidad, una mayoría no vista en mucho tiempo, la verdad. Pensemos que para reunir los 2/3, con asistencia perfecta se necesitaban 48 votos afirmativos y acá, Pato, tuviste 63 votos afirmativos para la ley de discapacidad, donde tuviste desde Unión por la Patria y el PRO, el radicalismo, casi todos los bloques provinciales, solamente 7 votos en contra, que fueron 5 de la Libertad Avanza y 2 aliados, como son Álvarez Rivero de Córdoba y Francisco Paltroni de Formosa, pero un número muy pequeño el que logró el oficialismo. Ninguna abstención y 2 ausentes. Así que se supone, o todo indica, o la Constitución obliga al presidente a implementar la ley. Ya no hay camino posible. Digo, esto de la judicialización queda de alguna manera diluido, ¿no? Porque el Congreso ha ratificado la ley, la Constitución establece que esto pasa automáticamente al Ejecutivo para su promulgación. 2 preguntas a las 2 para los próximos minutos. La primera, vos, María, hacías referencia a sendos comunicados casi idénticos de Puyaro y de Yarlora. Digo, estos comunicados más la victoria, digo, no hacen que uno imagine un acercamiento de esos gobernadores a la política del gobierno nacional, de acá por lo menos hasta octubre, ¿no? No en este escenario. A ver, hay otro factor que vamos a tener que prestar atención, que ya llega el 15 de septiembre, que es el día que se presenta el presupuesto 2026. Fundamental. Hay un marco de expectativa respecto a cómo van a ser esas negociaciones para con los gobernadores, respecto a las transferencias de fondos, y ahí siempre un poco se vuelven a amigar. Hay una incógnita si es hasta cuánto está dispuesto a negociar el gobierno. Ahora, con la foto que tenemos del resultado electoral del día de ayer y de las sucesivas derrotas electorales legislativas que está teniendo el gobierno cada vez que el Congreso abre las puertas, no, pareciera ser que los gobernadores o una parte de los gobernadores le soltaron la mano. A ver, los números que mostraba Caro del resultado del rechazo del veto en discapacidad, ni los senadores que responden a Alfredo Cornejo, que son más violetas que los propios libertarios, que incluso en la Cámara de Diputados habían votado a favor del veto, decidieron no sostenerlo. Angeli, efectivamente. El gobierno parece en un momento en el cual no solamente hay mucha debilidad, sino que eso, de vuelta, se les están animando. Ahora, digo, porque nada más que está acá, hoy es 8 de septiembre, el próximo lunes hay que presentar el presupuesto. Es un temazo ese. Ponele que puedan acontecer con el tiempo alguna otra cuestión, después de octubre. Por supuesto, nunca se terminaba votando. Si se vota en este año en curso es siempre casi sobre diciembre, si no a veces se posterga. Puede pasar un montón de cosas. Pero digo, para el gobierno es un dato. Recordamos que tenemos 2 años sin presupuesto y en el medio algo que a mí me dicen, bueno, es lo que tiene que decir. Pero Mayans dijo, yo tengo serias dudas de que el gobierno presente presupuesto. Sí, a ver... La verdad no sé si es simplemente una declaración formal de un jefe de bloque opositor o si tiene algún dato, porque para el gobierno es un enorme desafío presentar el presupuesto. Sí, también, y además que el debate del presupuesto, Pato, se va a mezclar con el de 2 vetos que están por salir o deberían salir esta semana. No olvidemos, veto al presupuesto universitario y a la ley del Hospital Garrahan, la emergencia pediátrica. A ver, si es por la Libertad Avanza, el presupuesto se votaría después del 10 de diciembre, ¿no? Porque ahí tendrían una composición más favorable, mayor cantidad de legisladores para aprobar el proyecto. Lo que pasa es que acá es la oposición la que está queriendo tomar las riendas del debate. Es un poco paradójico porque tenés a la oposición pidiendo más el presupuesto o al menos
tratando de forzar el debate más que el propio oficialismo, ¿no? Recordemos de todos modos que el Ejecutivo ya envió el adelanto, ¿te acordás? Sí. Que en junio se tiene que enviar una especie de anticipo de lo que van a ser las variables. Eso fue enviado, lo cual, bueno, da a entender que van a enviar el proyecto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la discusión. Sí. La oposición ya avisó que no va a permitir que no haya presupuesto. Si es necesario, van a aprobar hasta emplazamientos en el recinto para que la comisión que preside Esper se reúna, haya dictamen y se trate en el recinto. La verdad, una agenda, digo, muy atractiva para nosotros, ¿no? Habrá que ver cómo el gobierno va a soltar, porque digo, tenés mañana es libre, agotador, además, ¿no? Claro, exactamente. No, y algo más de eso. Hablando de emplazamiento de la Comisión de Presupuesto, hay que ver qué pasa. Hubo una advertencia la semana pasada, que ya nos olvidamos de toda la cantidad de cosas que pasaron, por parte de Cecilia Moró y del resto del peronismo sobre la posibilidad de querer hacerse con el control de la Comisión de Presupuesto y la de Asuntos Constitucionales. Hay expresado al menos un interés del peronismo que dice, ojo que nosotros podemos sacar una mayoría y quedarnos con la presidencia de la Comisión de Presupuestos, que ya sabemos, Espert ha tomado la decisión el último par de años de no dejar que se convoque nunca para tratar los proyectos de la oposición. Como parte de esto de una oposición más envalentonada y que empieza a oler sangre por parte del gobierno nacional, bueno, van avanzando. Pasó la autoconvocatoria en libertad de expresión. Pasó el pero no fue una reunión de comisión. No, claro, bueno, pero... No, pero claro, esto es distinto. Sí, esto es, yo no tengo recuerdo de que haya pasado no, antes. Hace a ir a un recinto para hacerse con el conteo de la comisión más importante de la Cámara de Diputados. Sí, y hay que ver igual hasta dónde llevan esa amenaza, ¿no? Digo, lo escuchamos solamente de parte de Unión por la Patria. Tengo entendido que aún no hay conversaciones con otros bloques que deberían acompañar esta movida para mover a Esper. ¿Hay algún símil, perdóname, con lo que pasó en la Comisión de Trabajo en el Senado, donde Carmen Álvarez Rivero dice, yo me levanto y me voy, y le dijo, ahí Mariano, pasó todo lo Recalde, contrario. le dijo, o te quedás o asumo yo la presidencia? Ahí pasó todo lo contrario, porque ahí, en el momento ese, Carmen Álvarez Rivero estaba teniendo un manejo bastante cuestionable de la comisión, se paró, como bien decís, pero ahí el kirchnerismo no la corrió, ¿no? Tenían la oportunidad de decir, bueno, votemos reemplazarla y poner a Recalde. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ahí en el Senado hay una distribución de cargos en las comisiones por bloques que decidieron respetar. Y a Tauchi le dijo volver. Tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, decidieron atenerse al acuerdo macro de reparto de comisiones y lo hicieron. Vamos a ver si eso se replica en diputados. Además, lo que vos decías, María, todo lo que viene, el gobierno razonablemente apostaba a una victoria, me parece, de Máxima o una derrota peleada que te diera consenso social. El consenso que vos no tenés en el Congreso, si yo tengo respaldo popular, me paro de otra manera. Pero este resultado... Que ha sido el garrote que siempre ha utilizado Javier Milei es... Yo seré una minoría, no soy casta como ustedes, pero saben que tengo votos. Claro. Y con ese argumento, que era realmente muy efectivo, terminó alineando a todos los gobernadores, al PRO, al radicalismo, a las fuerzas provinciales. Bueno, eso es lo que se empieza un poco a desinflar. Votan en contra en el Congreso, llamo a plebiscito, ¿te acordás? Exactamente. Era una política, claro. Bueno, así que nada, solo una semana para la presentación del presupuesto. Sí, y mañana la Comisión Libra y mañana también Andis. Claro, mañana 12 horas la Comisión de Discapacidad que repasamos antes y a las 16 el caso de Libra, con una salvedad. Para mañana no está citada Karina Milei, si bien ya está aprobado que la van a convocar, no va a ser el día de mañana. Mañana están convocados el titular de la Oficina Anticorrupción y otros exfuncionarios. Un día que también mañana va a estar, me parece, permeado por lo... ¿Cómo se usa la palabra permeadora, no? Pero bueno, que va a estar atravesado por todo lo que está pasando en estos momentos en gobierno, con reunión de gabinete mirando lo político, a ver quién paga el costo de la derrota de ayer y mirando la cuestión económica, ¿no? Absolutamente. 9:30 comenzó esta reunión. Hace una hora abrieron los mercados. Sí, con suba del dólar, ¿no? De más del 5%. Luz Caputo no estaba presente, como bien dijiste, en esta primera. Hay otra a las 16:30 y vamos a ver si hay algún gesto por parte del gobierno, ¿no? Melina Fleiderman, Débora Durieta y más compañeras y compañeros en la continuidad de DTV. Nada más. Gracias. Buenos días. Hasta mañana.